56 Kadishá, últimas dos palabras. Amar Rab. Dijo Rab. Basar Shehutá Shamen. Tenemos nosotros ahora en el horno en el que estamos nosotros asando la ofrenda de Pesach. Tenemos en el horno un lugar espacioso y dentro de él estamos asando a la ofrenda de Pesach. Basar Shehutá Shamen. Carne de un animal degollado, grasoso, asándose, con carne prohibida, carne de un animal muerto, desgrasado, no es tan grasoso. No necesitamos poner puntualmente que sea la ofrenda de Pesach, la realidad es que es indistinto. Lo principal es que estemos hablando de un producto kasher y un producto no kasher. En este caso, la carne apta para el consumo era una carne grasosa. Y la carne prohibida para el consumo no era una carne grasosa. Ambas se están asando dentro del mismo horno. Sin contacto en absoluto entre ellas, están insertadas en el piso de tierra. De manera tal que no hay contacto tampoco en los líquidos que están despidiendo uno de la otra. Sí tenemos el inconveniente del aroma. A eso nos dice Kahush, Kahush, Azur. Va a estar prohibido consumir la carne permitida. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el motivo? Mefatme meadade. Una, de alguna manera, motiva y aditiva a la otra. Eso quiere decir que la carne grasosa permitida le va a pasar vía aérea por el aroma de su grasitud, que despide mucho olor, va a aromatizar a la prohibida, le va a dar fuerza a la prohibida, y la prohibida ahora emana olor y se impregna en la permitida. Entonces yo tengo ahora el trozo de carne mío permitido que tiene aroma a la carne prohibida y no se la va a poder consumir. Así sostiene Rab. Y por otro lado Leví dice diametralmente opuesto y nos dice incluso si la carne permitida es débil y la carne prohibida es bien grasosa y jugosa, podemos consumir la carne permitida. ¿Cuál es el motivo? Aquí en ningún momento hubo nada tangible prohibido que tuvo contacto con lo permitido ni se haya absorbido en él. Es solamente aroma. Irja be'almahu. Aquí hay solamente olor. Verja lav miltahi. Y el olor no es nada tangible que pueda prohibir. De hecho, nuevamente la mano nos dice, Abir Levi Ubda Beresh Galuta actuó y lo llevó a la práctica Leví en una situación en la casa del exilarca, que era el monarca y dirigente de los Yehudim en la diáspora, Begediv Damalaher, que habían sido horneados en un mismo horno, un corderito kasher con hazir, con sardo, y dijo, no hay ningún problema, pueden consumir el corderito. Metive, preguntaron contra esto. Está escrito en la Tosefta, no podemos en un mismo horno asar dos ofrendas de Pesach. Mi pelea tarovet para evitar la mezcla. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué clase de mezcla se está refiriendo? La tarovet teamim, ¿acaso no se está refiriendo a la mezcla de sabores y olores? Yo tengo aquí la ofrenda de mi grupo. Aquí al lado está la ofrenda del otro grupo. No hay contacto entre ellas, pero el aroma y el olor de uno va a ser traspasado al otro y nosotros no podemos consumir lo que corresponde al otro grupo. Ya dijimos que Pesach tiene que ser consumido únicamente para quienes fueron alistados. Y nosotros tenemos ahora nuestro corderito, aroma del corderito de Pesach de al lado, del cual nosotros no fuimos alistados a él, no podemos consumir de él. Por eso está prohibido asar dos corderitos de Pesach en un mismo horno. Entonces esto es un inconveniente para las palabras de Leví, que dijo que rejá, el olor, no es un inconveniente. No,
Dice la Gemara, no es esa la lectura. Mi peneta robet gufin. El inconveniente es que tenemos miedo que se nos vengan a mezclar los corderitos y no podamos discernir y distinguir cuál era el nuestro y cuál era de nuestros compañeros. Se encuentra ya descuerado y se encuentra completamente desnudo los músculos del animal. No es posible discernirlos y se van a venir a confundir. Y por ese motivo está permitido, está prohibido. No por los gustos. Por la parte de los gustos estaría permitido, los sabores y olores están permitidos porque no hay contacto. Pero nosotros podemos confundir y consumir el otro corderito. Y dice la Gemara, esto es realmente la explicación más lógica, que el inconveniente es porque se nos mezclen los cuerpos y no podamos distinguirlo. Y de Catán Sefa, fíjate cómo continúa y dice ahí la Tosefta al final. Incluso si se trata de un corderito y un chivito. Ya dijimos anteriormente que cualquiera de las dos especies es válida para la ofrenda de Pesaj. Aquí nos dice, incluso que uno es chivito y otro es corderito, igualmente va a estar prohibido. Entonces, y a Marta Bishamami Penegufim, si está bien, si nosotros seguimos la tónica esta de Leví, que el problema es que se nos mezclen los cuerpos y no podamos distinguirlos, entonces salió de Catanea Filu que divitaré. Tiene sentido la aclaración. Incluso si se trata de un chivito con un corderito, que ahí podríamos decir, bueno, tiene que estar permitido porque no nos vamos a confundir. Una cosa es un chivito, otra muy distinta es un corderito. No hay lugar a la confusión. Nosotros habíamos traído un corderito, ellos trajeron un chivito, cada uno va a consumir su animal. A eso vino la aclaración. Incluso si se tratara de un chivito y un corderito, también nosotros lo prohibimos. ¿Por qué? Van a necesitar igualmente estar atentos, ya que como dijimos están descuidados y pueden no haber prestado mucha atención y estar tomando equivocadamente el otro. Era llamado de mi planeta a mí, pero en cambio, de acuerdo a la interpretación que dijo Rab, que es por los olores que se impregnan uno con el aroma del otro. ¿Qué diferencia tiene si se tratan de dos chivitos, dos corderitos, un chivito, un corderito? Es completamente indistinto. El aroma de uno se absorbe en el otro y va a estar prohibido. Aquí va la aclaración, incluso si se tratara de un corderito con un chivito. ¿Qué? Si es corderito y chivito, ¿no habría lugar a decir que pasan los aromas y los sabores? Vemos entonces que se está refiriendo a una confusión física de no poder distinguir y discernir cuál era el amay. Entonces, ¿cómo es realmente la interpretación? Al corseja y pereta gufin. A la fuerza, por la manera que está redactada y la aclaración que hizo de corderito con chivito, el problema es que se nos van a mezclar los cuerpos. Y por ese motivo está de azul. Mi pereta gufin o de azul. Por la mezcla entre los cuerpos es que nosotros prohibimos. Abaltadarobet teamim. Pero por la mezcla de los sabores, sharet tiene que estar permitido. Si es así, entonces de aquí podemos nosotros atacar y cuestionar las palabras de Rab. ¿Cómo tú, Rab, estás diciendo que el inconveniente es por los sabores? Aquí en la Tosefta claramente nos está diciendo que el problema es los cuerpos, que no vamos a poder distinguirlos. Pero si podríamos distinguirlos, no hay ningún inconveniente porque los olores y las aromas no prohíben. Amar Birmia. Dijo el Birmia, ¿sabe cómo está hablando y cómo se está refiriendo esta Tosefta? Que cada uno había sido horneado y cocinado, asado en una fuente distinta, evitando que pueda penetrar el aroma y el sabor del otro. ¿Cómo? ¿En dos fuentes distintas? Ofrenda de Pesaj no puede estar dentro de ningún recipiente, tiene que estar completamente al descubierto, sin contacto con ningún recipiente. Tzeli-esh, como estudiamos anteriormente en las clases anteriores, tiene que ser asado directamente por el fuego, no puede tener contacto con ningún otro material ni recipiente. En Aima, que a ese te quedó, sino la intención es como si fuesen en dos compartimentos y cavidades distintas.
Esto sería, nosotros colocamos aquí un corderito, aquí el otro corderito, y en el centro lo llenamos con brasas que interrumpen entre una y otra. Está la montaña de brasas encendidas que sirven para asar a ambos corderitos, pero a su vez hacen de interferencia para que no puedan pasar los sabores y aromas de uno al otro. Y una vez que nosotros situamos este escenario, vamos a explicar de la siguiente manera. No podemos asar dos corderitos de Pesaj conjuntamente, ni penetarovet, por miedo a que podamos confundirnos, a pesar de que, como dijimos, hay una división natural de brasas que no permite que se mezclen los sabores y olores. Igualmente está prohibido porque tenemos miedo que vengan a confundirse y tomar un corderito en lugar del otro y no poder discernirlos. Mai Tarovet, ¿cuál es la mezcla que puede haber aquí? Tarovet Tamim. Originalmente vamos a decir, no, dos corderitos no se pueden de ninguna manera porque tenemos miedo que se mezclen los sabores. ¿Y qué es esta división que hablamos? No, dice la Gemara, eso va un paso más adelante. La primera parte de la Tosefta nos está hablando, están los dos corderitos sin ninguna división y nosotros lo prohibimos, como dijo Rab, por los olores que se van a mezclar de uno con otro. Va filú, que te quederot. Y ahí agregamos, e incluso si lo tuviésemos como si fuesen en dos compartimentos separados, porque agregamos entre ellos esta montaña de brasas, que ahí no habría entonces mezcla de sabores, porque esto interfiere y no permite que pasen los aromas. Azur, igualmente vamos a prohibirlo, por el miedo a que se nos confunda uno con el otro y no distingamos cuál era nuestro corderito y cuál era el de nuestro compañero. E incluso si era uno corderito y otro chivito, también tenemos miedo que no vengan a distinguirlos y que se confundan. Quiere decir que de acuerdo a Rab, hay dos conceptos distintos que manejan la Tosefta. Uno por mezcla de sabores y al final, cuando agregó y dijo incluso chivito con corderito, estamos planteando una situación en la que no hay miedo a la mezcla de sabores porque había una división interna que igualmente lo prohibieron por la confusión física de un cuerpo con el otro. Amar Ramarí, dijo Ramarí, aparentemente esta discusión que acabamos de plantear entre Rab y Leví, que Tanaé es una discusión más antigua y ya los Tanaítas discutieron en ella. La Mishnah del Tratado de Terumot dice, una persona acaba de sacar un pan del horno y así caliente como está, lo apoya sobre la boca de un barril de vino abierto de terumá. Es decir, el barril contiene vino de terumá que solamente puede ser consumido por los kohanim, y sobre el barril, entre los bordes, apoyamos este pan caliente. Bimeir prohibió el consumo de pan por personas que no sean kohanim, ya que absorbió del aroma que despide el vino. Va a quedar el pan con sabor y olor a vino de terumá. Por lo tanto, no lo pueden consumir israelíes. Pero el viudá permite, y la lógica nos diría que él sostiene que no hay problema de sabores y olores, porque no hay nada tangible que se absorbió. Pero el biosí, matir el biosí nos dice una intermedia. Si el pan era un pan de trigo va a estar permitido, ya que el trigo no tiene esa capacidad de absorción de olores, pero prohíbe si el pan estaba hecho con harina de cebada, porque la cebada tiene la capacidad y característica de tener un poder absorbente y va así a absorber del olor y del sabor. Quiere decir que el biosí y el bimeir aparentemente sostienen que sí el olor puede prohibir. Es verdad, discuten si el pan de trigo tiene capacidad de absorber o no, pero ambos coinciden que de absorber el olor y el sabor, incluso que no hay nada tangible,
quedaría prohibido. Y el único que permite es Rabbi Judá. Vemos entonces claramente que discutieron si las aromas y los sabores prohíben o no prohíben. May. ¿Y cuál es el motivo de discusión? ¿La Tanaí? ¿Acaso no es discusión entre estos Tanaitas? De Morsabar Halad Miltai. Rabbi Judá sostiene que el aroma no es nada tangible para prohibir. Morsabar Hamiltai. En cambio, Rabbi Meir y Rabbi Yossi sostienen que sí. Dice la Gemara, le Levi Vadai Tanaí. De acuerdo a Levi, que él sostiene que las aromas y sabores no tangibles no prohíben, es verdad, él se va a ver forzado a explicar que tanto Rabbi Meir como Rabbi Yossi que prohibieron, sostienen ellos que sí el olor puede prohibir. De otra manera, no va a tener cómo argumentar y justificar por qué ellos prohibieron el pan. Entonces, para él, hay discusión entre los tanaitas, pero él determina como Rabbi Judá. Le Rab. Pero de acuerdo a Rab, que Rab dice que los olores sí prohíben. Ni Matanei, también tenemos que decir que discutieron en ese concepto y que Rabbi Judá que permite es porque sostiene que los olores no prohíben. Amar de Rab te va a explicar Rab y te dirá lo siguiente. De Kule Alma Rahamil Dai. Yo puedo interpretar que todos comparten mi pensamiento, que el olor tiene la capacidad de prohibir, incluso Rabbi Judá. Y si también Rabbi Judá sostiene así, ¿por qué es que él permitió? Dijo Rab, Itmaralá, ¿acaso no estudiamos sobre esa Mishnah en el Tratado de Terumot? De ahí, sí, sobre ella, Amar Rabba Bar Resh Lakish, que Rabba Bar Hamna nos transmitió en nombre de Resh Lakish un comentario sobre aquella Mishnah. De Pat Hamma, de Javid Petuja, si el pan estaba caliente como está escrito ahí en la Mishnah y el barril está abierto por completo, Dibrea Kol Azul, no hay discusión. Tanto Rabbi Meir como Rabbi Judá como Rabbi Yossi, todos prohíben porque al estar el barril abierto, el aroma sube perfectamente y el pan caliente lo absorbe y todos sostienen que el aroma prohíbe. El pan sonere, Javid Megufá, y vea Kol Mutar. Si el pan estaba frío y el barril estaba tapado, todos coinciden que va a estar permitido. No tiene manera de absorber el olor. La discusión entre Rabbi Meir, Rabbi Judá y Rabbi Yossi, en la Bepat Hamá no fue sino con un pan caliente, ve Javid Hatumá, y el barril sellado, que a pesar de que está sellado y el olor que puede salir no es tan fuerte y penetrante, porque está tapado, pero todavía sí puede el olor atravesar un poco la tapa. Ahí discutieron. Lo mismo pastoneros de Javid Petujá, si el pan estaba frío y el barril estaba completamente abierto, que el olor es penetrante, pero el pan al estar frío y no tiene los poros abiertos, no tiene la misma capacidad de absorción. Ahí discutieron. Ayer Rabbi Meir dijo igualmente absorbe, Rabbi Yossi dijo depende, el de trigo no, el de cebada sí, y Rabbi Judá dice que no absorbe en absoluto al estar en frío, ¿sí? El pan, o al estar cerrado el barril. Pero de estar caliente y el barril abierto, todos dicen que absorbe y que queda prohibido. Y la situación nuestra, en la que están los dos en el horno, están los dos calientes, es lo mismo que pan caliente con un barril abierto, que de acuerdo a todos el olor penetra y va a estar prohibido. Por lo tanto, la situación que yo planteé, dice Rab, todos van a estar de acuerdo que debe estar prohibido. Así estudió Rab Kaná, el hijo de Rab Hinaná, el anciano. Un pan que fue horneado en un mismo horno con carne. Obviamente sin contacto entre ninguno de los dos, a distancia, pero en el mismo momento se encontraba el pan y la carne. Azul leochlave kutja, no se puede ese pan comerlo con queso cottage. ¿Por qué? Absorbió del olor de la carne y por lo tanto no se puede consumir pan de carne, cárnico con queso, con leche. Ahí milita de Idra de Bisra, aquel pescado
que fue asado en un mismo horno con carne, nuevamente sin contacto entre ellos, asará Rabá mi Farzikiá le Michleb Kutja. También Rabá de la ciudad de Farzikiá prohibió consumir el pescado ese con el queso, ya que absorbió del aroma de la carne. No podemos pescado cárnico consumirlo con leche. Mor Barabashé Amar, por su parte Barabashé dijo, no, el pescado ese no se lo puede consumir en absoluto. No, prohibido de consumir con leche porque absorbió el gusto de la carne. Si solamente queremos salarlo para consumirlo, tampoco lo vamos a habilitar. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente? Mishum, de Kashia le reja le dabar a Hed. Ya que un pescado con aroma y sabor a carne, primero, es problemático para el aliento, produce un aliento muy fuerte en el cuerpo de la persona, repulsivo, y además es propenso a traerle a la persona, Dios no permita, lepra. Así por lo menos es lo que consideraba el Talmud en aquella época, y por lo tanto en sí mismo está prohibido consumirlo, ni siquiera si cuando le agreguemos sal, sin nada de queso y leche.